y es precisamente el club de lectura. Así que estamos, ayer arrancamos con la carta a los romanos, hoy vamos ya con la segunda guía. Si usted está por primera vez con nosotros o quinta vez, les cuento que todas las mañanas enviamos 2 guías, una del libro que estamos leyendo juntos y otra de un libro afín. Así es que hoy vamos con la carta a los romanos. Talo, empiezo a preguntar yo y vos respondiendo. O al revés, ¿qué querés? Solo antes de empezar con las preguntas, es bastante importante que todos aquellos que quieran alguna vez añadirse al club de lectura y empiecen a leer Romanos, o si ustedes alguna vez en su vida llegan a leer Romanos, debo de advertirles que está escrito con un género literario no tan común. Este género literario se llama la dialéctica. La dialéctica, en el diccionario ustedes lo pueden encontrar de esta forma. La dialéctica dice que es un conjunto de razonamientos y argumentaciones de un discurso o una discusión de modo ordenado. Entonces, ¿qué significa? Mientras Pablo está escribiendo la carta a los romanos, él empieza a poner argumentos y contraargumentos que pueden llegar a sonar para un creyente como ustedes y como yo un poco ofensivos, porque incluso la parte que hoy vamos a leer dice: ¿acaso Dios es injusto? Y lo hace en forma de pregunta. Y alguien puede pensar: Pablo estaba siendo muy ofensivo al escribir algo así. No, es el tipo de literatura que nosotros estamos leyendo. Se llama dialéctica, en el cual él empieza a razonar mientras escribe. Entonces es como que si dijera: ¿el negro es acaso parecido al blanco? No. Y empieza a razonar y explicar por qué. Y mientras va razonando, llega a una conclusión. Y la mayor parte de veces podemos asimilar, porque él dice: concluimos pues lo siguiente. Y él aplica de una vez eso. Entonces, mientras vayan leyendo eso, tomen en cuenta, es una lectura un poco difícil, porque hay que ir razonando con Pablo y hay que seguirle la pista en dónde va su razonamiento. De hecho, si ustedes intentan leer esta carta con el mismo énfasis que leyeron el libro histórico, ¿cuál es el que teníamos antes? ¿Recuerden? Hechos. Van a encontrar una seria barrera, porque el libro de Hechos, su estilo es histórico. Usted no necesita pensar 2 veces para entenderlo. No solo necesita pensar 2 veces, necesita responder los cuestionamientos, y a veces las preguntas de Pablo son capciosas. No lo culpemos. Su auditorium era lo suficientemente preparado para eso. Y él ya no se diga. Ahora, ¿cuál es nuestra emoción al estudiarlo? Pues profundizar en esas aguas e intentar encontrar el mensaje del Señor. En realidad, porfa, no olviden el nombre, dialéctica, en ese momento era algo así como el nuevo descubrimiento sobre la comunicación. Era algo así como que lo que los eruditos y lo que las personas más inteligentes usaban. ¿Cómo Pablo iba a detenerse de usar algo así hablándole a los cristianos que estaban en Roma, que eran preparados? Ahora, noten un más que interesante detalle. Desde el año 30 y... no, debió ser 60 y algo después de Cristo. Hasta el año 2022, bueno, ya pasaron más de 2000 años, y con tanta tecnología el mundo ha cambiado vertiginosamente. Hay algo que no ha cambiado: el poder de la palabra. Y no estoy hablando solo al poder de la palabra de Dios, que por supremacía, claro está, que esa tiene poder.
Me estoy refiriendo al hecho de la conversación, del expresar la idea, del comunicarse. En ese entonces, la dialéctica se convertía en algo de moda, pero fue tiempo atrás igual. El estilo es lo que estaba de moda en ese momento, pero la conversación, el transmitir, y hoy sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es la fuerza que hace a las personas llegar a las posiciones más grandes en el mundo? Su carisma al hablar. Estoy hablando de los políticos, su forma de expresar sus ideas, sean ciertas o no, sigue siendo así. Ahora, ¿por qué dije esto? Especialmente por aquellos de ustedes que son llamados a predicar la palabra. Pero bueno, ya me tomé 5 minutos y vamos a las preguntas. De hecho, empieza con la dialéctica. Sí. La pregunta, Por la eso- hago yo. Y la voy a hacer al estilo de Pablo, casi siguiendo el método dialéctico. Concluyo entonces que ser judío es ventajoso. Tiene una tan sola ventaja que la responde él en el verso 2. Mucho, en todas maneras responde. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo fue? La ventaja que tiene ser judío es que por medio de ellos Dios se manifestó en el Antiguo Testamento dándoles la ley y en ese momento la palabra de Dios. Después vino el Nuevo Testamento y encontramos algunos gentiles también, pero a quienes les dio la ley, quienes la tuvieron algo así como de estelar o de estreno, fueron a los judíos. Entonces, la ventaja está que ellos Y la nacían con autoría. ello. Y la autoría también. Véanlo así. Mucha gente aplaude a los judíos por sus curiosidades en cuanto a cómo superan al resto del mundo. Pero aquí dice que la ventaja, por sobre todas, de ser judío, es que fue a ellos a quienes se les confió la palabra de Dios. Y he escuchado no a uno, sino a muchos oradores que intentan restarle mérito a la Biblia. Por supuesto son blasfemos, que se refieren a la Biblia como el libro de los judíos, porque fue confiada a ellos, sobre todo. De hecho, ¿cuántos gentiles hay escritores en la Biblia? No lo pensé antes. Está Marcos, Si es que está lo concebimos Lucas, como griego. mitad romano, mitad. Ujú. Está Lucas, que ese sí definitivamente. Está Tito, definitivamente. Tito era mitad judío. Era mitad judío, igual. ¿O no? Ese era No, Timoteo. ese era totalmente. Bueno, noten, cuesta encontrar al no judío de los que se les confió la palabra. Ahora, ese era un motivo para que ellos se ensoberbecieran, discriminaran a otros. No, era un privilegio para compartir, como hoy día a algunos de nosotros se nos ha dado alguna habilidad, algún talento. ¿Con qué propósito? De que nosotros lo compartamos y sea bendición para el prójimo. Y ahí está la pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el don que Dios nos dio? Y cuidado si alguno de ustedes en este punto piensa, bueno, está hablando de los predicadores, tal vez de los músicos, los maestros, asuntos meramente religiosos, ¿no? Yo no estoy hablando de talentos que se ocupan en la organización eclesiástica. Me estoy refiriendo a cualquier habilidad. Eso significa que a lo mejor usted es mecánico. Tuvo que haber recibido el don. Que usted lo ha desarrollado, cierto. Que usted a lo mejor es un administrador, que usted
es parte del gremio de la medicina y otras 100 o más disciplinas. ¿Qué hace usted con eso para servir al prójimo? Ese es el don que Dios le dio. Pero bueno, ya respondimos la primera. La segunda dice, voy a correr a la tercera. ¿Cuánto tiempo nos queda, Efra? Wow. Dice otra pregunta formulada en el método dialéctico. Hagamos males para que vengan bienes. Sí, eso lo encontramos en el verso 8 y dice así. ¿Y por qué no decir? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Ellos no lo decían, sino que como calumnia, los judaizantes decían que la predicación de Pablo era, hagamos males para que vengan bienes. ¿Por qué? Pablo iba y decía a los pecadores, traigan sus pecados delante de Cristo, crean en Cristo, van a ser justificados, perdonados y obtendrán vida eterna. Era contrario a lo que los judaizantes enseñaban, que decían, practiquen la ley, circuncídense, hagan todas estas reglas y les vendrán bienes. Entonces ellos decían, Pablo lo que anda enseñando es a pecar, porque dice que con solo creer entonces van a ser perdonados. Por lo tanto, la predicación de Pablo es, hagamos males para que vengan bienes. Eso es lo que Pablo está empezando a concluir sobre la diferencia entre la ley y la fe, entre la capacidad de justificación o la capacidad que tiene la ley y la fe de justificar. Ahora, la argumentación va precisamente a esa confrontación, a través de qué vamos a justificar. Y los que decían hagamos males para que vengan bienes, calumniando a Pablo, lo hacían porque ellos se justificaban a sí mismos por sus obras. Ellos creían que ellos eran mejores y que consecuentemente, por cumplir toda esa norma religiosa, debían recibir bienes. Pero Pablo ahora les dice que los pecadores también van a recibir bienes. Pero si pecadores son todos o somos todos, ¿por qué estos se consideraban mejores? Por las mismas razones que hoy día la sociedad ama catalogar los pecados de acuerdo a sus patrones de vida. Hay una cantidad de personas dentro de los medios de las iglesias que juzgan severamente algunos pecados. El alcoholismo, el adulterio, el robo. Y no estoy diciendo que debemos aplaudir esos pecados. Son pecados. Pero ellos se consideran mejores porque ellos no cometen esos pecados. La pregunta es, ¿me está diciendo que usted no es pecador? Sí, pero no como esos. Usted es un mejor pecador, porque a lo mejor no tiene otro hogar, a lo mejor no tiene drogas en su sangre, a lo mejor no se alcoholiza, pero tiene un problema con su lengua enorme, tiene un problema con su temperamento que lastima a media humanidad, y otros 3 más. Usted no es mejor que nadie. Usted y yo estamos en la misma condición. ¿Y cuál es esa misma condición? Pecadores. Entonces Pablo nos está llevando a ese punto, que lo que justifica es la fe y no las obras, no lo que nosotros hagamos. ¿Ibas a añadir? Sí, creo que no nos podemos mover de acá a la siguiente pregunta. Bueno, pues que nos queda muy poco tiempo ya. Sin ver esto de la forma bíblica.
la ley no es capaz de justificarnos, no es capaz de salvarnos, porque la ley fue utilizada y es utilizada por Dios para mostrar nuestra fe. ¿En qué sentido? Que nosotros al cumplir la ley estamos demostrando que confiamos en Dios. ¿Y qué busca Dios? ¿Acaso está buscando que seamos los cumplidores de la ley? No. Está buscando que la ley revele, porque es el trabajo de la ley, revelar nuestra pecaminosidad, nuestra maldad, y una vez revelado, esa misma fe que tenemos la pongamos en Dios para que nos salve. Entonces, el verso 25, escuchen esto: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A quién? ¿A quién manifestó en su justicia? A Jesús. Porque mi fe siempre estuvo en que Dios me iba a justificar sin importar mi maldad. Entonces Dios manifiesta su justicia mandando a Jesús cuando yo me siento pecador. Solo cuando yo estoy arrepentido de todo lo que la ley ha mostrado. Por eso es que la ley nos justifica y la ley nos salva. Por eso es que todos los rituales que ustedes y yo podamos hacer nos salvan. Venir a la iglesia nos salva. Leer incluso libros nos salva. Orar nos salva. Creer en Cristo es lo que salva. Y solo eso, estar arrepentido y decir: Cristo, te necesito en mi vida porque soy pecador. Lo que dijiste es lo que Pablo quiere llevar al punto clímax, que lo único que nos salva es la fe en Cristo. Y de esa misma forma también en contraste, él mismo dice, y yo lo repito: ¿por qué no puede salvar la ley? Porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la ley. Pero la fe dice que en Cristo somos salvos. Bueno, el tiempo ya no nos acompañó, y en cuanto al libro afín, solo abordemos una pregunta. ¿Están todas las respuestas en la Biblia a todas las preguntas del ser humano? Sí. Interesante. El escritor dice que no. El escritor dice que las cosas celestiales son solo dadas a Él, y que consecuentemente conocemos en parte. Yo estuve igual de sorprendido mientras leía la forma en cómo Él aporta, porque hay muchas cosas en donde nosotros con la Biblia queremos responder, y después de verlo de esta forma debo decir: wow, no más. Hay cosas que solo son para Dios, y que sí están todas las respuestas a las preguntas bíblicas, pero no todas las respuestas a las preguntas del ser humano. Es tan interesante que los que no se han profundizado, les animo. De hecho, ahora el capítulo hablaba precisamente de por qué Dios permite tanta maldad. Pero bien, espero, sí. Es importante que veamos que es John Piper. Sí. Como C.S. Lewis y como Pablo son expertos en la dialéctica. Entonces ellos, especialmente John Piper y C.S. Lewis, son muy expertos en trabajar un punto, en racionalizar, en contraargumentar o argumentar un pensamiento. Entonces si
ustedes no leen toda la página de esa afirmación que acaba de decir mi papá en el libro, se pueden llegar a sentir perdidos, porque de repente se pueden perder por el pensamiento, entonces la Biblia no nos llena, pero no es lo que le está diciendo. Está diciendo que hay preguntas lógicas y científicas que el ser humano no va a nunca obtener una respuesta, porque son de Dios. Sorpréndanse, y voy a decir esto nada más para estimularlos. Jamás se me cruzó por la mente de que los demonios tenían permiso de Dios para asesinar. Él lo presenta así. Y al buscar en la Biblia, ningún demonio hizo nada sin el permiso de Dios. Los demonios que asesinaron a los hijos de Job, ¿recuerdan que pidieron el permiso? Entonces la pregunta es, ¿y por qué Dios les dio permiso? Esa respuesta no está. Pero bien, espero se estimulen a leer la palabra. Bien, córrale pues. Sin duda, lo único que el punto de vista del libro no nos encamina al hecho de que Él va a permitir que nosotros suframos. Sí, pero nos estábamos refiriendo al legalismo, no al hecho de lo que nos eduque, sino al legalismo de la confianza. Ese es el problema.